Lo que me decía papá, yo escuché una voz que me decía, ¡liberación! ¡Liberación! Me decía. Pero yo le decía, ¿pero por qué liberación? ¿Por qué liberación? Porque cuando uno está libre, amados hermanos, tenemos esa libertad de poder expresarnos, amados hermanos. Aleluya. Cuando nosotros estamos libres, amados hermanos, tenemos, como se dice, la autoridad de poder decir con testimonio. Pero si hablamos de liberación, vamos a hablar en liberación de lo que nos pasó en tiempos pasados, amados hermanos. Yo le decía cuando escuché la voz, liberación. Y yo le decía, papá, ¿liberación de qué? ¿Para qué? Para poder ver ensanchamiento, para poder ver bendición. Bendición, o sea, hay siervos que se levantan, amados hermanos, profetas, llamados profetas, que dicen, ¿quieres bendición? Toma bendición. Ve un carro, como decían, ¿no? Profetizan. Pero en este caso papá me hablaba, mira, para que vean para que vean bendición, estén liberados, sean libres. ¿Por qué? Porque ustedes tal vez, no todos tenemos el Espíritu Santo de discernimiento, pero todo lo que tal vez no tienen, ¿quién sabe que yo estoy predicando ahorita, como soy casado, en adulterio, engañando a mi esposa? Pero ¿cómo vas a saber tú que no tienes el Espíritu de discernimiento? ¿Cómo van a saber? A través de que yo pueda decir, amados hermanos, ayer yo le engañé a mi esposa. Y presten atención, no vayan y entiendan lo que estoy hablando. No lo que yo, sino el Espíritu Santo. No vaya a ser que va así corriendo ahorita y decir, el hermano Miguel, el siervo Miguel le engañó a su esposa. No, estamos poniendo un ejemplo. Digamos, y ahora para que tú sepas que yo le engañé a mi esposa, que estoy con ese espíritu de adulterio, ¿cómo tú puedes saber si tú no tienes el espíritu de discernimiento? Por eso dice la palabra de Dios que somos libros. Tú me vas a leer a mí. ¿De qué forma? Yo te puedo decir, amados hermanos, yo caí en el adulterio ayer. Entonces ya sabes, me estás leyendo. Somos carta abierta, amados hermanos. Y entonces le decía, papá, ¿pero de qué forma liberación? De esta forma, porque en Proverbios nos habla, amados hermanos. Escuchen ese. Lo vamos a leer ahí, amados hermanos. Mira, ¿cómo es, papá lindo? Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes, primero voy a decir esto, en el ministerio apostólico y profético, Yahweh, mi pastor, aquí Gloria a Dios. en el cerro, donde está, en Pixapuquio, Colcabamba, amados hermanos. Tal vez en esos tiempos están viniendo 4, 3. ¿Qué dice el proverbio, amados hermanos? Mira, Gloria a Dios. el 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amados hermanos, a esto me llevaba papá para este ministerio apostólico y profética, Yahweh en mi pastor. En su misericordia, papá nos está guiando, amados hermanos. Gloria a Dios. Y si nosotros obedecemos a la voz de Dios, Dios comenzará a ensancharnos, amados hermanos. Aleluya. Porque Dios dice, ensancha sus estacas. Las mujeres que no dan a luz comenzarán a regocijarse. Las mujeres tendrán, dice, las mujeres que no dieron a luz en estos tiempos, amados hermanos, serán mujeres más bendecidas. Gloria a Dios. Y le dice, basta de llorar. Ya no lloren más, no, que levántense, ensanchen sus estacas, ensanchen la cortina de sus tiendas. Dios nos dice así, pero ¿qué es lo que debemos hacer, amados hermanos? Obedecer la voz de Dios. Y la voz de Dios nos habla, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amados hermanos, yo en estos tiempos, yo me he conocido con mi esposa, jóvenes, solteros, pero ahora ya no soy soltero, soy esposo. Soy esposo. Y lo cual, como esposo, yo estoy conociendo a mi esposa ahora, en estos tiempos, todo lo que el Espíritu Santo ya conoce de ella. Y ella está conociendo de mí todo lo que el Espíritu Santo conoce de mí, mas ella no conoce de mí, que hay en lo profundo todavía. Por ejemplo, mira, una forma de liberación que papá me hablaba en estos tiempos. Liberación, me dice ella. Somos pocos los siervos, y si Dios quiere que te use más, y si Dios quiere, hermanos que nos han visitado, Dios le use más. Aleluya. Es un Gloria a tiempo Dios. de liberación. Porque nosotros, como personas, siempre vamos a fallarnos mutuamente. Pero Dios quiere, amados hermanos, la palabra, ¿por qué escribió en primera de Juan 1:8?
el quien, como dice la palabra, Dios es fiel y justo de perdonar todo nuestro pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, decimos a Dios mentiroso. ¿Por qué escribió eso? Santo Dios. Porque sabía que vamos a fallarlo cada día a Dios. Por ejemplo, en mi caso, yo me estoy liberando ya. Voy a poner primero ejemplo yo para que los demás también se liberen. Porque yo quiero, de verdad, en estos tiempos, veo bastante necesidad aquí en Colcabamba, alrededor, que hay bastante necesidad, amados hermanos. En estos tiempos nos ha llegado bendición para poder culminar la casa de adoración. Está quedando, yo voy a decir con mucha humildad, bonito la casa de adoración. Está quedando bonito. Los siervos están viendo cómo está quedando. Y bueno, terminamos eso, santo Dios. Terminamos de esa construcción. Estaremos en ayuno, seguiremos en oración. Y si Dios quiere ensanchar las estacas de este ministerio, lo va a hacer. Y lo creemos, amados hermanos. Amén. Pedimos sus oraciones, todos los que nos ven ahí. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, perdóname. Yo hace 2 semanas, amados hermanos, yo le alzaba la voz a mi esposa. Ahí está. Yo también alzo la voz. Me pueden ver, tal vez que predico con unción. Hay palabras, pero lo detrás no conocen. Aleluya. No conocen. Gloria a Dios. Pero hay momentos, amados hermanos, en que yo también le alzo la voz a mi esposa. Pero para la gloria y honra de Dios, esta semana no le he alzado la voz. Estamos ahí, yo en todo momento orando, diciéndole, Espíritu Santo, ayúdame. A veces cuando me quiere ganar la ira, el Espíritu Santo está ahí, ayudándome. Y ya, ahí estoy entrando a la mansedumbre. Ahí estoy entrando aquí a la paciencia, amados hermanos. Pero ahora, si yo fui liberado de las cosas que me pasó, que hice en el tiempo pasado, voy a poder liberarme lo que me está pasando en este tiempo. O sea, lo que me pasó hoy día, lo que me pasó ayer. Porque nos es difícil decir de que yo hoy día o yo ayer, amados hermanos, he gritado a mi esposa, he gritado a mi esposo. O nos es difícil decir que yo ayer le he pegado a Bimbo. Santo Dios. Hay una noticia nueva. Bimbo se comió 15 cuy, amados hermanos. Lo mató. Estoy endeudado. Pero, amados hermanos, cuando mató Bimbo al cuy, ¿qué hice? Acá sí me agarré mi palo y me fui corriendo a pegarle. Bimbo, ¿por qué lo comiste? Le pegué a su hocico, lo pegué en su brazo. Amados hermanos, ¿quién me hizo abstenerme? El Espíritu Santo. Se van a pasar a confesar todos aquí. ¿Qué es lo que han hecho esta semana? Nos es fácil decir que cuando yo era pequeño era esto. Pero muchos no conocen lo que hice antes. Pero voy a decir en este momento. Ahora lo digo con libertad. ¿Por qué? Para que ustedes puedan decir, wow, aún siendo pecador, Miguel, cómo Dios lo usa. Y entonces tú puedes ponerte en mi lugar y decir, el hermano mucha comisa caí en la banquita. Y puede decir, aún yo siendo pecador, puede decir, entonces Dios me puede usar también a mí. Claro, la palabra de Dios dice, Dios usa a lo más vil, amados hermanos. Aleluya. Dios usa para que avergüences Gloria a Dios. al quien se cree pastor levantado por hombre. Ahí está, así voy a decir. Para que entiendan también. Amados hermanos, voy a abrir mi corazón. Voy a abrir. Van a leerme hoy día. Hoy día van a leerme. Amados hermanos, mira, yo recuerdo el pecado tan grande que me era difícil de comentarlos. Era de que he tenido intimidad con un varón, o sea, homosexual. Ahí está. Wow, pueden decir algunos. Acá mis hermanas pueden decir, wow. Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿por qué me era tan difícil de decir que yo he tenido relación con homosexual, amados hermanos? Eso. Pero ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que estoy tratando de cambiar en estos tiempos? Es de poder tratarle de lo mejor a mi esposa como un vaso frágil, amados hermanos. Porque si nosotros tratamos bien a la esposa, aunque la esposa, amados hermanos, se levante, amados hermanos, de entre ese, como se dice, la mujer antigua, vamos a decir así. Ahí está, la vieja mujer. Hay que ser manso, los hombres. ¡Hermano! ¡Pastor!
Aunque se levanten. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la salvación es personal. En estos tiempos, amados hermanos, de poder tratarla bien a mi esposa como un vaso frágil, como verdaderamente y realmente dice la palabra de Dios, amados hermanos. Y cuando hacemos eso, amados hermanos, yo sé que ya si hoy le grito a mi esposa, yo sé que mañana voy a tener que liberarme, ya no voy a gritarla. Amén. Gloria a Dios. Ya no voy a gritar. ¿Por qué? Porque voy a decir, se me es vergüenza decir delante de público que yo grito a mi esposa. Entonces voy a tener que pasar esa prueba. Entonces voy a tener que esforzarme a no gritarla. Pero si nosotros pasamos esa prueba, prepárate para otra prueba. Aleluya. Prepárate para otra prueba. Eso es el moldeamiento de cada uno de nosotros, amados hermanos. Eso es, ahora, por ejemplo, yo recuerdo también antes de casarme con mi esposa, un espíritu que me seguía a mí, que me gustaba ver a las mujeres. Las mujeres pasaban por ahí, la lascivia, ya. Mujeres pasaban ahí y yo volteaba como gallo, calacunca, así. Mirando. Y hay siervos profetas aún predicando y están así todavía. Santo. Pero amados hermanos, para que Dios me quite eso, en su ignorancia, tal vez, cuando yo comenzaba el evangelio, yo entraba en ayuno. Yo entraba en ayuno un día y en la tarde decía, papá, a ver si he pasado la prueba, mándame una chica, decía. Y papá me mandaba una chica. Estaba por allá y volteaba, amados hermanos. Y al día siguiente tenía que hacer otro ayuno. Pero ¿cómo era mi ayuno, amados hermanos? ¿Cómo era mi ayuno por primera vez? Tempranito me tomaba mi jugo de papaya. Decía, esto no es comida, es jugo. Mira, la inocencia, amados hermanos. A las 10 de la mañana comía mi maní. Porque ya mi estómago se revolucionaba, amados hermanos. Así es cuando comenzamos. Ahí se ríe Lisette, Laura. Ja, 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 dice. Bueno, ahí a través de la risa te vas liberando también, hermano. Ja, ja. Lo que pasa, amados hermanos, yo comía. Y en la tarde ya, otra vez, papá, mándame la prueba, a ver si he pasado, decía. Y pasaba, ¿verdad? Y terminando la curva, volteaba, amados hermanos. El espíritu, amados hermanos, de lascivia es fuerte. O sea, el diablo tiene demonios especializados en cada uno, amados hermanos. En cada uno. O sea, si hablo en cada uno, puede ser en lascivia, concupiscencia, puede ser en masturbación, puede ser en fornicación, puede ser en adulterio, puede ser en asesinato, puede ser en borrachería. O sea, cada demonio se encarga de cada uno de lo que he mencionado, amados hermanos. Y ese demonio, pequeño persona, tuvo que salirse de mi vida en ayuno y oración. Y entonces, el segundo día de ayuno, no pasé la prueba. Papá, otra vez tengo que hacer la prueba. Y al día siguiente, otra vez, amados hermanos. Pero ya, un poco que mi estómago se me acostumbraba ya. Ya no tomaba mi jugo, pero ya no comía mi maní. Eso es lo que quería Dios, hacerme entender que el ayuno, amados hermanos, el ayuno, Jesús se fue a ayunar en el desierto 40 días y 40 noches. En el desierto hay agua, no hay agua. En el desierto hay comida, no hay comida. En el desierto hay cepillo para cepillarse, no hay cepillo para cepillarse. Amados hermanos, el ayuno es abstención de todo, amados hermanos. Y así Dios me hizo entender que el ayuno es eso, amados hermanos. Y entonces al tercer día, amados hermanos, así es, Dios es así. Tenemos un Dios que nos prueba. Aleluya. Al tercer día, luego me ayuno ya trabajaba como mecánico en ese tiempo. Porque hacer ayuno y alzar peso, los motores, amados hermanos, era bien fuerte. Y no comer, Desgaste. es doble ayuno, así ahí. ¿Y qué es lo que pasaba al tercer día? Papá, mándame, hoy sí voy a... Y entonces, papá mandó otra. Y ahí, hermano, pasé la prueba. Eso fue, amados hermanos, una cosa que yo luchaba. Y yo sé que hay siervos también así, que si están con eso, libérense, entren en ayuno. Y eso que cuando se liberan, yo sé que ya no van a volver a hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a volver a hacer eso, el diablo te va a estar ahí acusándote. Te va a estar diciendo, mira, tú has hecho esto. Así es, pero nos liberamos, amados hermanos. Y es por eso que me decía papá, liberación. Pero para
¿De qué forma liberación? De esta forma, como dicen Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, como he visto la necesidad tan grande aquí en este pueblo de Colcabamba, necesidad primero espiritual, amados hermanos, y necesidad económica. ¿Por qué la necesidad económica? Porque están en una necesidad espiritual. ¿Y cuál es la necesidad espiritual? Que han dejado de lado a Cristo Jesús, amados hermanos. Han dejado de lado a Cristo Jesús, amados hermanos. Gloria a Dios. Y por eso, como he visto la necesidad, hoy me estoy liberando. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, ¿en qué quiero prosperar? En lo espiritual. Y cuando uno prospera en lo espiritual, vamos a prosperar en todo aspecto de nuestra vida, amados hermanos. ¿Y para qué? Para poder ayudar a los necesitados. Yo sé que muchos también están aquí, amados hermanos, necesitan. Y verdad,